Hola a todos, sean bienvenidos al Congreso AVIXA edición virtual. Esta es una oportunidad de que ustedes puedan poder aprender con nosotros y poder estar al tanto de las últimas novedades en lo que tenemos en respecto a educación en AVIXA. Próximo slide, por favor. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Ross por la oportunidad de poder contar con ellos en esta edición del Congreso AVIXA edición virtual. Próximo slide. El día de hoy contamos con la presentación de la inseparable relación entre luz, color y contraste a cargo de Ben Díaz. Es un placer tenerte nuevamente, Ben, con nosotros. Gracias por estar aquí. Próximo Gracias a slide, por favor. vosotras. Recordarles de que aprovechen al máximo el contenido que tienen disponible en nuestro Congreso AVIXA edición virtual. Recuerden añadir las demás charlas de su interés en el calendario. Tenemos 5 días de muchísimo contenido preparado especialmente para todos ustedes. Inviten a sus colegas a participar del Congreso y recuerden compartir en Exchange todas las ideas, todas las impresiones que tengan sobre este evento. Próximo slide, por favor. Nuevamente hacerles la invitación a ser parte de Infocom América Latina. Tenemos nuestra feria en la Ciudad de México del 22 al 24 de octubre. El registro está abierto, pueden escanear el QR code que tienen en pantalla. Tenemos más de 50 marcas confirmadas, salas demo de audio. Tenemos un programa educativo bastante extenso y mucho networking, la oportunidad de encontrarse con sus pares y poder compartir con la gente de la industria. Próximo slide, por favor. Recordarles que en Avixa siempre estamos teniendo un entorno positivo de aprendizaje. Estos son eventos totalmente educativos, no promueven ninguna empresa, ninguna marca, ningún producto y sobre ningún otro. Tienen el propósito de ser netamente educativos y es totalmente inadecuado hacer cualquier tipo de comentario negativo o despreciar a otros presentadores, empresas, productos de la competencia en la industria B en cualquier evento de Avixa. Próxima slide, por favor. Sin más, nuevamente, Ben, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ben Díaz es Head of Product Management en Astera y es Chief of Product Officer en Planeta Namek SLL. Gracias, Ben. Muchísimas gracias. Gracias Renata, gracias Tamara, gracias María José, gracias a todo el mundo, a la organización de Avixa en general por contar conmigo en Congreso Avixa en edición virtual, en el que ya tuve la posibilidad de participar en el pasado y la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia y os agradezco muchísimo que contéis conmigo otra vez. Ahora con una perspectiva un poco diferente, porque creo que en aquel momento trabajaba para otro fabricante y estaba en un contexto diferente, pero al final lo bueno de Avixa es que nunca va de fabricantes realmente, sino que va de aprender, ¿verdad? De compartir como conocimiento, bueno, de hablar de aquello que nos gusta. Y en mi caso lo que más me gusta es la iluminación. Así que veréis que la charla va muy dirigida hacia eso, pero creo que la gente de broadcast, la gente de vídeo, va a aprovecharla también, porque el concepto de contraste está involucrado en todo, no solo en el ámbito del media, en el ámbito de la vida en general, también el contraste tiene un gran rol, ¿no? Entonces, bueno, sin más, si os parece, pues vamos a empezar ya. Y lo primero de lo que os quería hablar es esta idea del contraste. ¿Qué significa esto de contraste? Bueno, pues sabéis que esto incluso en el ámbito médico se habla mucho de ello, ¿no? Pues, se ingiere un líquido para en una radiografía, pues a través del contraste ver partes, etcétera. Y como sabéis, todos los que trabajáis en vídeo tenéis que ajustar, digamos, ¿no? Esta funcionalidad en todos los proyectores, en todas las pantallas LED de vídeo. En el caso de la iluminación es un poco menos obvio, en el sentido de que normalmente los iluminadores trabajamos, e iluminadoras, trabajamos con el contraste de manera un poco más sutil, es un poco la consecuencia de lo que uno hace. Y veréis aquí que os pongo tres ideas muy claras para empezar desde el principio, realmente desde el principio, en esta idea de contraste. Fijaros que, como os pongo aquí, Caravaggio es un poco el que nos enseña lo que es contraste visual por primera vez en el mundo del arte, ¿no? Hasta Caravaggio en la pintura, y os recomiendo a los que estéis interesados en la pintura, hay una relación muy directa con iluminación, con cine, con cámara, etc. Hasta Caravaggio
La aproximación a la imagen era siempre en términos de fuga, en términos de perspectiva, traslapo, diferentes planos, pero nunca se había jugado con la luz desde ese punto de vista diferenciador, ¿no? Separar conceptos, crear volumen y sobre todo guiar a la audiencia, el que estaba mirando el cuadro, hacia dónde mirar y dónde no, qué tiene más importancia, qué no la tiene. Eso es básicamente lo que creó la idea actual, la idea moderna de contraste. Pero como veis ahí, ya en el siglo XVII se utilizaba este término como término, ¿vale? A nivel de semántica, y hay también una serie de sistemas, esto ya es más moderno, en los que se empezó a trabajar la idea del contraste desde el punto de vista cromático. Los teóricos del color fueron los primeros que trabajaron esta área. Yo os recomiendo muchísimo a los que tengáis interés a compraros estos dos libros, que los tenéis accesibles, y hay muchos más, pero estos dos libros los tenéis en cualquier lado, los podéis comprar, y son muy interesantes los dos, ¿no? El libro de Guede, que es este Teoría de los colores, es especialmente interesante para mí porque le da una vertiente muy filosófica a la teoría del color y contradice muchas cosas a lo que hoy sabemos, ¿no? Del color, porque Guede, bueno, pues era un poco, bueno, siempre estaba en este ámbito de oponerse o de provocar a ciertas corrientes del pensamiento, como sabéis es un escritor, filósofo, etcétera, pero es muy, muy correcta su aproximación psicológica al color, es muy, muy interesante y solo hasta siglos posteriores se empezó a entender el color de esta manera, ¿no? Quizá el otro, el de los principios de armonía y contraste de los colores, fue el que nos llevó a entender de qué hablábamos con esto del contraste, daros cuenta que en este siglo XIX estamos empezando a descubrir la visión, cómo entendemos el color, cómo nos influye, etcétera. Bueno, dos libros muy interesantes y que os recomiendo encarecidamente que leáis si os interesa el tema desde un punto de vista, digamos, más de investigación, ¿vale? Ahora bien, hay dos grandes perspectivas en todo el estudio del color y el estudio del contraste. Y es lo que tenéis a la izquierda, que es en el estudio del color y de la percepción, es decir, hablamos de teóricos que querían entender cómo trabaja el ojo humano y cómo estos efectos visuales tienen una relación directa con la fisiología del ser humano, ¿no? Entender cómo se relacionan y, digamos, qué estándares o qué reglas no se pueden engañar, ¿no? Es decir, qué clase de reglas tienen que respetarse siempre en este juego del espectador con el diseñador, con el pintor, con el iluminador, con la iluminadora, que está creando una idea de contraste, ¿no? Y veis ahí esa imagen, que precisamente este viene del libro que os contaba, de Chevrel, donde veis un poco cómo cambia el contraste en función si se está viendo en un fondo blanco o en un fondo negro, ¿no? Los colores no se perciben igual, la saturación es diferente, un montón de cosas más. Y nos hablaba ya en este siglo XIX de la importancia del contexto, que es con lo que lidiáis la gran mayoría de vosotros cuando montáis una pantalla LED, cuando montáis un evento, cuando hacéis un plato virtual, un trabajo de cine, siempre lidiáis con el contexto. Y la importancia del contexto es mucho mayor que la que normalmente se enseña en una escuela, en una academia o en el día a día, porque el contexto es muchas veces incontrolable. Sin embargo, vosotros siempre tenéis que lidiar con él porque el impacto que crean vuestras producciones depende siempre del contexto en el que se realizan, se instalan, ¿no? Y a la hora de trabajar con equipos, hacer cálculos fotométricos, etcétera, normalmente nunca pensamos en el contexto porque es un contexto difícil de gestionar, ¿no? Si bien es posible gestionarlo, y yo siempre recomiendo, siempre he recomendado, tanto en cine como en broadcast, como en espectáculos, el hecho de que se vaya a localización antes y se estudie cómo viaja el sol, dónde están los puntos cardinales, si el día va a estar nublado o no, si hay luces para setas alrededor, farolas de alumbrado público, etcétera. Siempre intentar controlar el contexto público lo máximo posible, porque esto va a hacer que vuestro diseño, sea el que sea, tanto de vídeo como de iluminación, impacte mucho más, ¿no? A la derecha veis que pone en el estudio de la luz y las formas. Claro, esto es una perspectiva muy diferente del contraste, ¿sí? Es una perspectiva en la que no influye tanto la visión científica del contraste, cómo el color se relaciona con distintos niveles de intensidad, etcétera, sino en lo que nos quiere expresar una determinada manera de contrastar una imagen, ¿no? De crear una forma. El contraste básicamente lo que crea es volumen, crea distancia, crea diferencia, crea resalte.
Y esto en el mundo del arte, pues es un antes y un después, porque antes de que se pudiera resaltar, digamos, de alguna manera, a través de efectos pictóricos, a través de la luz, etcétera, pues el espectador de alguna manera escogía a qué parte del cuadro mirar, ¿no? En el momento en el que empezamos a entender más que podríamos, a través del contraste, jerarquizar esta visión y guiar al espectador, guiar a la audiencia, pues está todo lo que ha llegado hasta ahora, ¿no? Especialmente en el mundo del diseño gráfico, en el mundo de la cartelería, pues marketing, y desde luego en el ámbito de la iluminación, pues fijaros que disciplinas como la danza, por ejemplo, en el teatro, dependen completamente de esta idea del volumen, ¿no? De la luz creando distintos volúmenes en la musculatura del bailarín, de la bailarina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis uno de los cuadros que marcaron esta idea de la luz. Yo siempre escojo este cuadro porque me parece muy interesante el ver una intención tan clara, ¿no? Tenéis la luz entrando desde la derecha muy claramente, sabéis de dónde viene la luz, y el rebote de esa luz en una supuesta pared que no estamos viendo en el cuadro, pero que estaría a la izquierda, es la que crea ese contraste, digamos, más tenue, esa penumbra, que nos permite ver lo que hay en los pies, debajo de la mesa, ese personaje que está a la derecha. Todo eso, de alguna manera, no forma parte del contraste inicial, pero explica un poco la semántica del cuadro, ¿no? La narrativa. De ahí la importancia de que el contraste siempre se vea desde un punto de vista narrativo también. Pero son dos mundos muy diferenciados y quería hablaros de ello también porque hay otro concepto aplicado a estas dos perspectivas, que es el concepto de experiencia, ¿no? El contraste como experiencia. El contraste no es solo un aspecto técnico, un ajuste, digamos, en los aparatos o en una determinada gestión de una curva de gamma, por ejemplo, en señal de vídeo, sino que también sucede como fenómeno físico dentro de nuestras cabezas, ¿no? Esto es muy importante de interiorizar. Yo quisiera insistir mucho en esta parte, que el contraste es un proceso mental, ¿vale? Ocurre en nuestras cabezas y que cada humano lo experimenta de una forma diferente, ¿no? Depende un poco de cada ser humano cómo visualizar ese contraste. No todo el mundo es lo mismo que cuando hablamos de color y hablamos de una persona que padece las consecuencias de una enfermedad daltónica, ¿no? De que es daltónico, pues ve los colores de una manera diferente. Y esto, como es un proceso mental, cada persona lo interioriza y además lo asocia con las cosas que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? No todo el mundo tiene asociado el contraste de la misma manera. Pero veis ahí que os pongo algo fundamental para el estudio del contraste y que os recomiendo a todos, sobre todo al que quiera entender estos efectos que parecen a veces magia, de por qué contrasta esto más que esto, y que es algo que se encuentra todo iluminador o iluminadora cuando empieza a trabajar en un escenario y empieza a usar colores de cabezas móviles, empieza a ver, pero ¿por qué este color con este funciona de esta manera tan exagerada? Bueno, es algo que uno va descubriendo a lo largo de la experiencia, pero os recomendaría que leyerais más sobre la teoría Gestalt, de los teóricos de la Gestalt, que fue un movimiento que es de principios del siglo XX, no sé si cuarto, casi mitad del siglo XX, seguía habiendo teóricos de la Gestalt, donde a ellos os menciono los principales, que fueron empezando a estudiar no solo desde el ámbito técnico de la percepción de la visión, sino también desde el ámbito de la filosofía y de la psicología, empezaron a estudiar qué efectos tenía la combinación de ciertas longitudes de onda, de ciertos tejidos cromáticos, de ciertos objetos, de ciertas reflexiones. Y es muy interesante porque a día de hoy, especialmente en diseño gráfico, seguimos usando todas estas leyes, ¿no? Es una forma muy clara de aprender qué funciona con qué sin apenas experimentarlo, ¿no? Aunque luego la experiencia te da otro punto de vista. Y por último os quería hablar de Itten. Itten es fundamental, sobre todo mucha gente lo conocerá por esta escuela alemana que es la Bauhaus. Los que habéis estudiado diseño gráfico, tenéis relación con el diseño gráfico, lo sabréis mejor. Esta era una escuela que en el siglo XX cambió un poco la manera de percibir el diseño, ¿no? Le dio ese ámbito de funcionalidad, pero también de alguna manera explicó el arte aplicado a un ámbito funcional o comercial, ¿no? Y Johannes Itten era uno de los profesores de la Bauhaus, absolutamente obsesionado con el ámbito del color, un pintor de renombre, que escribió este libro, El arte del color, que es interesantísimo. Yo os lo recomiendo a todos porque realmente, bueno, explica las cosas de una manera muy sencilla, muy directa, y os voy a poner algunos ejemplos de lo que él explica,
Pero bueno, lo veis de otras maneras explicado en otros libros, ¿vale? Sin embargo, quizá Itten fue el primero que lo puso de manera tan clara, ¿no? Fijaros en estas imágenes, os voy a explicar un poco las distintas relaciones de contraste que veis aquí, ¿no? Y sobre todo voy a introducir esta idea de que el contraste es la mezcla de la luz y del color. No se puede entender el contraste solo en color, en concepto de color. La luz es fundamental para entenderlo y el motivo por el que la luz es fundamental es porque tanto si estás en un ámbito digital, donde hablas de valor, de luminosidad, de canal alfa, de cualquier concepto que tenga que ver con el cambio de un tono a otro, como si estás en el ámbito de la iluminación y hables de luz real, de luxes, de lumen, etcétera, siempre va a haber una relación entre estos dos conceptos, ¿vale? En señal de vídeo lo sabéis también, valores de 0 a 1, y esta luz, este concepto de intensidad lumínica, de iluminancia, es algo que se aplica de diferentes maneras. Fijaros que arriba a la izquierda tenéis esta idea del contraste cualitativo, ¿no? Y ahí hablamos del resplandor, es decir, que teniendo el mismo tono, teniendo el mismo matiz, que es lo que tenéis ahí, siempre tenéis el mismo naranja, en función del resplandor que tenga esa área, ese objeto, que reluzca más, que reluzca menos, pues vais a tener una diferencia de contraste. Y veis que el contraste es muy diferente, ¿no? El recuadro que tenéis a la izquierda es muy diferente del recuadro que tenéis a la derecha. También a nivel psicológico, ¿no? Evidentemente, el contraste de la izquierda es un tono mucho más vibrante, mucho más animado, ¿no? Es algo que un evento puede tener, digamos, más impacto. Sin embargo, el cuadrado del centro en el cuadrado de la derecha, o sea, la imagen que tenéis a vuestra derecha, naranja, podéis visualizar claramente que evidentemente el cuadrado central destaca mucho más que en el de la izquierda, ¿no? Y eso es porque esa relación de resplandor tiene un área más pequeña y está centrada. Entonces, de alguna manera, estamos en nuestra mente recreando la idea de que hay un fondo y que hay una figura, un cuadrado que está delante de ese fondo, ¿no? Es una idea de traslapo que nos da algo de volumen, aunque de una manera muy básica, porque el contraste cualitativo es muy básico, ¿vale? Luego al lado tenéis el contraste, que es más difícil de entender en el ámbito de la iluminación, en pintura es muy claro y es casi de los más básicos, que es el contraste de colores puros, ¿no? El contraste de primarios. En el ámbito de la iluminación lo que hacemos es mezclar RGB, luces RGB, imaginaros un LED, una cabeza móvil que está mezclando rojos y verdes y azules. Esto se entiende, pero es más difícil entender que esos primarios, cuando se relacionan entre sí, crean un contraste a igualdad de intensidad lumínica, ¿no? Esto es bastante interesante y como lo veis ahí, esto es un contraste extremo, ¿no? Ese que tenéis entre azul y rojo. Fijaros cómo hay cierto movimiento implícito en ese contraste de primarios. Es decir, si te fijas de manera detallada en esos dos cuadrados, verás que de alguna manera el cuadrado azul central se está moviendo un poco, ¿no? En ese fondo. Está como escapando al fondo. Y esto es porque estos dos colores son tan diferentes, están en semejantes extremos del espectro lumínico, de nuestra manera de percibir, que intentamos apartarlos, nuestra mente intenta separarlos, intenta que no estén juntos. Ocurre también al revés, cuando el fondo es azul y el cuadrado es rojo, veis que hay como una especie de separación inevitable, ¿no? Entre estos dos colores, intentan separarse, intentan estar uno fuera del otro, ¿no? Muy interesante este contraste. Y a la derecha de todo tenéis el cálido-frío. Bueno, este contraste de cálido-frío es un poco polémico, ¿no? Polémico en el sentido de ¿quién determina de alguna manera que un amarillo es un color cálido y un azul es un color frío, ¿no? Esto es una convención que hemos hecho. De hecho, hay teóricos del color, como Rudolf Arnheim y muchos otros, que son totalmente reputados, que rechazan esa calificación, ¿no? De cálido-frío. Pero bueno, nosotros siempre lo hemos llamado de esa manera, quizá porque el fuego es cálido y el mar no lo es frío, y el mar es azul y el fuego es rojo. No sé de dónde viene un poco la convención, pero veis que es una idea de temperatura, ¿no? Es una idea de temperatura. Y en esa idea de temperatura es muy interesante también ver cómo en el momento en el que están completamente opuestos, este es un muy buen ejemplo. O sea, fijaros que muchos de los ejemplos que os estoy poniendo son de Itten, ¿no? Que os hablaba antes, que salen en este libro, ¿no? Y también en la filosofía Gestalt. Fijaros que eh, esta manera de juntar temperaturas tan opuestas hace que de alguna manera se separen. A mí me da una sensación, no sé cómo vuestro proceso mental funciona con este tipo de contraste, pero a mí, en mi cabeza, lo que hace es separarlos hacia los lados, ¿no? Es como si fuera expandiendo
el espacio, ¿no? De alguna manera el amarillo quiere separarse del azul hacia los lados, ¿no? Y eso, bueno, es un efecto interesante, muy similar al de los colores puros y al de los primarios, y funciona de maneras mucho más sutiles cuando uno usa, por ejemplo, temperaturas de color, ¿no? Este contraste lo veis todos los que trabajáis con el vídeo y resulta que estáis en un atardecer, con lo cual pues tenéis una temperatura de color muy cálida en el ambiente, en el contexto, y vuestra pantalla LED tiene una temperatura de color de 5600 grados Kelvin o de 7000 grados Kelvin, que es muy fría, ¿no? Entonces enseguida todo espectador, vosotros lo percibís también obviamente, os dais cuenta de que hay un contraste de separación brutal entre el contexto, la luz que llega del sol, y la luz que irradia la propia pantalla. Y eso hace que haya una falta de integración, ¿no? De alguna manera la pantalla se ve como un objeto y no se ve como un espacio que de alguna manera se difumina y todo se entiende de la misma manera, porque cuando estáis viendo un blanco, una referencia de blanco, la referencia de blanco es diferente en la pantalla de la que tenéis en el mundo real. Y lo que no podéis evitar, evidentemente, es que la gente, vuestra audiencia, esté mirando al mundo real, ¿no? A la gente que tiene a su lado, el tipo de ropa que lleva, etcétera. Eso es una referencia clara y un poco el enemigo de quien hace un evento, ¿no? Que el público tenga referencias claras de color, de blanco, de intensidad, ya que esto mata todas las ilusiones que intentamos generar a través de efectos en el escenario o a través de una pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? El contraste cuantitativo, que es ese que tenéis ahí con esos dos magentas, define un poco la cantidad de luz. Es muy interesante este contraste porque nos habla del tamaño, ¿no? Fijaros, esto es fundamental para los que trabajáis con pantallas LED y especialmente con televisores. Mucha gente pues, le cuesta entender esta diferencia entre el HD, no HD, cuál es el pico de qué HD, etcétera. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con no solo la cantidad de luz que tienes en un punto influye, sino también cómo de grande es esa área con ese nivel de cantidad de luz. Es decir, a la izquierda tenéis un cuadrado muy pequeñito, que evidentemente hay más cantidad de luz en el cuadrado cian que en el magenta, y eso claramente lo separa, ¿no? Y crea un destaque, pero fijaros cómo la percepción es muy diferente en el momento en el que ese cuadrado es más grande, ese cuadrado cian, ¿no? De alguna manera el contraste es menor, el espacio se expande de alguna manera y es más difícil percibir las diferencias, ¿no? Que es mucho más claro en la otra parte. Y esto aplicado en una pantalla gigante, fijaros en el cine y un montón de cosas más, si hay una parte muy brillante en la pantalla, evidentemente va a ser muy difícil apartar la vista de ahí. Cuanto más grande, más difícil será abstraerse de eso. Por eso a veces veis que en una pantalla, especialmente en cine, ocurre mucho cuando vais de una escena muy tenue a una escena diurna con muchísima intensidad lumínica, veis que el cielo, pues de alguna manera enseguida se quema, ¿no? En nuestra retina, y a veces nos hace daño mirar al cielo de una imagen, ¿no? Y eso tiene que ver con el área que muestras y que evidentemente se puede evitar en la manera de hacer visual y un montón de cosas más. Luego tenéis este contraste de claro-oscuro. Este es el contraste de luminosidad y este es el contraste, yo diría, que la gran inmensa mayoría de gente que trabaja con contraste entiende y es capaz de interiorizar sin demasiadas explicaciones, porque aquí lo estáis viendo en un color, pero en realidad es una cuestión de negro-blanco, ¿sí? Evidentemente, cada tono hay un cambio en el contraste, cuando aumentamos un tono, y cuando la diferencia es radical entre uno y otro, es decir, cuando el rango dinámico es extremo, pues entonces es más claro para nosotros esta idea de contraste de claro-oscuro, que es el que os explicaba antes con Caravaggio, con Rembrandt, con muchos pintores que descubrieron este efecto y que no pudieron dejar de usarlo desde entonces, ¿no? Luego tenéis a la derecha esta idea del equilibrio, la idea de contraste simultáneo, y bueno, es muy curioso también, no todo el mundo lo ve, este tipo de contraste, no es tan sencillo de ver, volvemos a lo del proceso mental, pero bueno, hace esta idea de que al final el equilibrio entre dos puntos, en función de la distancia que tenemos y el tipo de color que utilizamos, hace que nuestros ojos tiendan a desequilibrarlo hacia uno o hacia otro cuando el tiempo pasa, ¿no? Esto se ve muy claramente cuando pues estáis mirando una imagen blanca durante 5 minutos y después de esto os ponen una imagen rosa, por ejemplo,
Y al cabo de 5 o 10 minutos, si solo veis esa imagen rosa con otra referencia de color al lado, vais a pensar que ese rosa no es rosa, que es blanco. Y es un poco esta idea del equilibrio, de que vuestro cerebro tiende, o sea, el cerebro no puede nunca estar en una situación prolongada en la que no exista equilibrio cromático. Esto es algo que nuestro cerebro no está preparado para ello. Entonces, tendemos siempre a ir al mundo real que conocemos. El mundo real es el de la luz diurna, y en la luz diurna hay una clara referencia de blanco y hay una referencia de colores en base a ese blanco. Es decir, tenemos que tener clara cuál es la idea de este es mi blanco, y a partir de ahí todos los colores se configuran. Entonces, el contraste es tan radical en una situación en la que no hay referencia de blanco, que nuestro cerebro tiene que equilibrar y llegar hasta esa idea de blanco, ¿no? Es muy interesante esta idea. Y por último tenemos el de oposición o el de complementarios. Es algo muy útil para la gente que trabajáis en iluminación, porque se está dando todo el rato. Es decir, no tenéis por qué estar constantemente generando contraste a partir de diferencias de cantidad de luz, sino también lo podéis hacer con colores, y hay ciertos colores que pueden ser muy agresivos, como esta combinación que tenéis aquí. Pues este azul y naranja son extremadamente agresivos entre sí, están en partes opuestas del espectro, y eso hace que en cuanto lo veis, pues lográis contraste de manera inmediata. Fijaros una escena, por ejemplo, en donde estáis iluminando desde la izquierda con azul, desde la derecha con naranja. No va a haber nadie en el público que no se dé cuenta de vuestra intención lumínica, lo que estáis intentando crear, ¿no? Al tener un azul y un naranja juntos en escena, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Esto es a veces interesante, pero nuevamente con el paso del tiempo, con esa prolongación de una misma escena de iluminación o de contraste, usando este contraste de oposición, pues la audiencia tiende a cansarse, nuestros ojos tienden a cansarse, y tiende a ser muy agresivo, incómodo, y de hecho, bueno, pues son contrastes que normalmente no se suelen ver, o no se suelen ver de manera tan radical como lo estáis viendo aquí. Este cambio de dos complementarios es muy similar a la idea de contraste de primarios, pero tiene otros matices, ¿no? Es un poco más suavizado, bueno, no enfrenta directamente, no va tan a saco, no va tan enfrentado, digamos, con nuestro proceso mental, que, como sabéis, funciona también en primarios, ¿no? No en complementarios. Bueno, estas son algunas ideas que os quería contar, y a partir de aquí, bueno, pues yo me quería centrar en la iluminación. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de color, que sin duda para la gente que trabaja en vídeo es importantísima, pero me quería centrar en el ámbito de la iluminación por esta frase que os pongo aquí. Fijaos, el color no se puede separar de la luz, es imposible, porque no percibimos color en la oscuridad. Esto es simple, ¿no? Es decir, si no tenemos luz, si no hay luz de algún tipo de fuente, el que sea, rebotada, no rebotada, directa, difusa, lo que sea, es imposible percibir contraste. Es imposible, al margen de que haya dos colores ahí. Y básicamente porque esto ocurre porque el color es luz, como sabéis, son longitudes de onda, ¿no? Y son el reflejo de esas longitudes de onda, partes que se absorben y no, en función del tinte que tiene el objeto, y un montón de cosas más. Por tanto, cómo se iluminan los objetos es el único factor clave para crear color y contraste. Y esto es una frase un poco, bueno, pues un poco fuerte, ¿no? Pero me la atribuyo totalmente porque creo que verdaderamente es así, ¿no? Creo que sin luz es imposible crear nada más. Entonces, al final, es el factor clave, y no solo clave, sino único. Si no hay luz, no podemos hablar de ningún tipo de contraste. Esta segunda frase que tenéis aquí es bastante importante entenderla, porque una idea es la idea del color, el color sólido, una idea muy pictórica o de diseño, y otra idea es la idea del espectro lumínico de la fuente de iluminación. Hablamos de una fuente que puede ser de luz blanca, pero como sabéis, la mayoría de vosotros, la luz blanca no existe. La luz blanca es una mezcla de longitudes de onda diferentes, que todas ellas juntas constituyen lo que nosotros entendemos por luz blanca, con una determinada dominante, ¿no? Que es lo que normalmente definimos como temperatura de color, una dominante anaranjada, una dominante azulada. Pero todos los colores se contienen en esa luz blanca, ¿no? Como sabemos ya desde hace 3 siglos, cuando se diseccionó la luz en este prisma, ¿no? Donde empezamos a ver o cuando vemos un arco iris. Bien, pues esto es importante porque la idea de contraste, o el efecto que nosotros podemos crear, cambia mucho cuando lo estamos viendo bajo un contexto de una fuente de iluminación diferente a la fuente de iluminación que teníamos cuando lo estamos planificando. En el ámbito de la pintura esto es muy claro.
Esto lo veis, por ejemplo, en todas las pinturas de Goya. Todas las pinturas de Goya son muy tenues, hay un contraste muy específico, pastoso, donde muchas de las texturas se pegan y se relacionan de una manera extraña, ¿no? Y esto tiene que ver con la luz con la que contaba Goya a la hora de pintar, que eran velas, ¿no? Él siempre pintaba a la luz de las velas, y entonces al crear esas ideas de contraste se veían influenciadas tanto los colores como los tonos por esa luz contextual que determinaba un espectro lumínico X, ¿no? Y que además se añadía el hecho de que normalmente cuando tienes velas estás en penumbra, con lo cual tu visión está más cercana a la visión escotópica que a la visión fotópica, es decir, a la visión que tenemos en la nocturnidad, donde ciertos colores destacan más que otros, ¿no? Somos más sensibles a ciertos colores que a otros. Sabes que la fotópica son más los verdes, los amarillos, y en la nocturna tendemos más a los azules, ¿no? Bien, la última frase que os quiero contar es sobre esta relación de contraste, ¿no? Y digo que depende de fotorreceptores de nuestro ojo, ¿no? Entonces, esto es interesante también, porque la cantidad de luz, la diferencia en la cantidad de luz, es lo que establece ese contraste perceptivo en nuestros fotorreceptores. Nosotros, si no tenemos una diferencia de cantidad de luz entre dos tonos, no hay manera de distinguir dos tonos diferentes, ¿no? Esto es algo bueno, pues que parece muy de perogrullo, muy sencillo, pero en realidad en el día a día influye en nuestra percepción de los tonos piel, por ejemplo, en el ámbito del cine, que es algo que muchas veces se confunde con un ámbito cromático, y no es solo un ámbito cromático, sino en una relación de contraste donde cada distancia, cada tono, cada porcentaje hacia arriba o hacia abajo determina que una piel se perciba de una manera u otra, ¿no? Entonces, todo esto siempre tiene que ver con los fotorreceptores que tenemos en nuestro ojo, en cómo percibimos y en la necesidad que tiene nuestro ojo de percibir diferencias entre ellos, ¿no? Bien, una vez visto esto, yo quería hacer este juego con vosotros, ¿no? Que es cuánta luz percibe nuestro ojo. Esto es algo que seguramente muchos de vosotros os habéis planteado, o algunos a lo mejor no, pero creo que es realmente interesante, ¿no? Fijaros, a la izquierda tengo esta tabla donde pone circunstancias de iluminación, pues estoy definiendo 3 circunstancias diferentes, y al lado pone luminancia relativa del ojo humano. Pues básicamente lo que estoy diciendo ahí es que la máxima cantidad de luz que puede tolerar un ojo, antes de que se quede completamente cegado, son 130.000 luxes más o menos, que son 41.000 candelas por metro cuadrado, que como sabéis los de vídeo, esos son nits, ¿vale? En 41.000 nits, esto es lo máximo que puede percibir un ojo humano, que es tolerable, ¿no? A partir de ahí ya tendríamos, digamos, un daño, ¿no? En nuestro ojo. Sin embargo, la mínima posible son esos 0,000018 nits. O sea, realmente tenemos una capacidad impresionante para percibir luz en espacios muy, muy, muy tenues, que es algo que contradice un poco la leyenda que hay en general de que cuanta más caña das en iluminación, cuanta más intensidad lumínica, mejor, para crear contraste, y esto no es así. En realidad, el contraste se define más cuando tienes luces bajas, porque nuestra capacidad para percibir diferencias de luz y tonos de luz es mucho más amplia en claves de iluminación bajas que en claves de iluminación altas, ¿no? Es un concepto que salva mucho tiempo, muchos errores en escena, de intentar hacer cosas que verdaderamente pues, no llevan a ningún sitio, ¿no? Al final, una de las cosas que a uno le enseñan en la escuela, ¿no? Cuando trabaja como diseñador de iluminación, es no enseñes todas tus cartas al principio, ¿no? En la primera canción del concierto. Y esto tiene mucho que ver con esto, es decir, en el momento en el que vas directamente a una clave de iluminación alta, con luces muy altas, muy intensas, ya es muy difícil crear contraste, crear ideas, crear separaciones, crear volumen, porque bueno, pues la gente ya tiene una referencia máxima de hasta dónde puede llegar. Y no hay tanta capacidad en nuestros fotorreceptores para ser capaces de percibir la diferencia entre un 99% de intensidad lumínica y un 100%. Sin embargo, entre un 1% y un 0,9% sí vamos a ser capaces de verlo. Y esto es bastante importante. Estoy seguro de que muchos de los que trabajáis con pantallas de LED de vídeo, pues os habéis planteado esto, ¿no? ¿Cómo es posible que las pantallas de LED siempre estén tan intensas, ¿no? Siempre tienes que tenerlas al 1%. El iluminador me pide que las tenga al 1% y tal, y a veces quieres bajar de ese 1% y no puedes, ¿no? Y ese salto. Bueno, aquí hay dos relaciones, ¿no? Una es nuestra manera de percibir el contraste y otra es la tecnología LED
las dificultades que tiene para calibrar colores RGB cuando trabajamos con intensidades tan mínimas, ¿no? Donde no hay casi posibilidad de trabajar con intensidad eléctrica o con voltajes, ¿no? Bien, lo último que os digo ahí debajo de todo es la idea de un rango dinámico. A lo mejor alguno de vosotros ha planteado que cuántos pasos de diafragma, el que no conozca esta idea del paso de diafragma, pues básicamente es lo que tenéis en una cámara, ¿vale? Cuando está muy sobreexpuesta la iluminación o una escena que veis en vuestra cámara, está todo muy quemado, pues vais bajando diafragma, un paso, dos pasos, tres pasos, y cada esa es una escala logarítmica, ¿vale? Que todas las cámaras utilizan y que es lo que define la latitud de exposición de una cámara. Pues por ejemplo, que esta cámara te diga, pues son 14 pasos de diafragma en total, o esta cámara sean 9 pasos de diafragma. Evidentemente, cuanto más pasos, más capacidad para registrar distintos tonos de luz y más detalle se puede conseguir. Por lo tanto, más posibilidades para jugar con el contraste, eliminando tonos o expandiendo tonos, ¿no? Entonces, es muy interesante, si conocéis esta idea de los pasos de diafragma, llevarla al ámbito del ojo, al ámbito del cerebro, porque nosotros tenemos 34 pasos teóricos. Esto es en teoría, ¿vale? Nosotros seríamos capaces de hacer 34 pasos, que es una barbaridad. Son 4 veces más que lo que puede hacer una cámara, 5 veces más que lo que puede hacer una cámara. Pero tiene truco. Y el truco está en esos pasos reales, ¿no? Que son 21 pasos reales. Bueno, pues al final nosotros nunca somos capaces de realmente percibir de manera notoria, es decir, que pudiéramos considerarlo algo contrastado, ciertos tonos. El hecho de que nosotros fisiológicamente seamos capaces de registrar la diferencia no implica que nuestro cerebro vaya en su proceso mental a relacionarlo con una diferencia de significado, una diferencia plausible, digamos, semántica, significativa entre un color y otro, entre un tono y otro. Entonces, realmente no son pasos que podamos utilizar más que a nivel especulativo, científico, etc. Los pasos que sí que son reales son estos 21, pero vuelve a tener truco, porque 21 pasos, que es mucho más que el que da una cámara también, pues en realidad nunca somos capaces de verlos a la vez. Es decir, nunca, si estamos en una luz diurna, extrema, pues nosotros estamos normalmente viendo unos 10 pasos, ¿sí? Y en el momento en el que pasamos a un interior, por ejemplo, a un túnel, desde esa luz diurna, nuestra retina se va a adaptar, nuestro ojo se va a adaptar tan rápido que nos va a dar la sensación de que en realidad estamos viendo todo lo que vemos dentro del túnel y todo lo que vemos fuera del túnel al mismo tiempo. Nos va a dar la sensación de que podemos relacionar los tonos dentro del túnel con los tonos fuera del túnel. Y por tanto tenemos esa idea de 21 pasos. Esto es muy importante para el HDR, como lo veremos después, pero no es real, ¿vale? Es simplemente que nuestro ojo se está adaptando y su capacidad de adaptarse es tan rápida, mucho más rápida que cualquier mecanismo mecánico electrónico, que, bueno, pues nos hace tener esta sensación de que estamos viendo más imagen, más diferencia de tonos que de los que realmente percibimos, ¿no? Que son 10 a la vez. A la derecha tenéis esta idea que ya os adelanté antes de la visión fotópica, que es con buena iluminación, normalmente luz diurna, visión mesópica, que es luz atenuada, que es la mayoría de los ambientes. Por ejemplo, en un teatro normalmente estamos más cerca de la visión escotópica de la fotópica, por eso hablamos de este concepto de visión mesópica. Y luego visión escotópica, que es visión realmente baja, ¿no? Cuando salís, por ejemplo, luz de la luna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque veis que os pongo ese rango dinámico adaptativo para que veáis que realmente cuando estamos en visión fotópica, nosotros tenemos alrededor de 13 pasos. Por eso os digo 10 pasos a la vez, pero nosotros podemos apreciar un poco más en ciertas circunstancias, ¿no? Con una visión perfecta teórica que en la realidad nunca se produce, ¿no? Pero podríamos llegar incluso a estos 13 pasos, ¿no? A partir de 10 nits. Es decir, no podemos considerar que una iluminación contextual por debajo de los 10 nits se pueda considerar como visión fotópica, ¿vale? ¿Por qué esto es interesante? Pues para los que estáis trabajando en un ámbito contextual también, pues esos 10 nits son muy importantes, ¿no? Fijaros hasta qué punto lo son para fabricantes que hacen pantallas de consumo, pantalla que tenéis en vuestro salón,
a la hora de medir qué es HDR y qué no, ¿no? Y qué referencias contextuales tienes alrededor, qué iluminación tienes alrededor. 10 nits es muy poco, es verdaderamente muy poco, pero ahí es donde trabajamos la visión fotópica. Sin embargo, veis que bajamos 8 pasos, o sea, percibimos mucho menos entre 0,01 a 3 nits, y lo que es todavía más curioso quizá es que cuando vamos a la visión escotópica en realidad percibimos un paso más, tenemos un poco más de definición a la hora de distinguir tonos, de percibirlos, lo cual es interesante, ¿no? Porque realmente, bueno, pues nos explica mucho la importancia que tiene las luces tenues en nuestra manera de percibir la visión y en percibir el contraste, ¿no? Que tenemos una capacidad muy interesante para percibir diferencias, y sin embargo lo hacemos con muy poca definición y prácticamente sin distinguir colores, ¿no? El cerebro empieza a descartar cosas, y una de las cosas que primero se descartan son los colores, una luz prácticamente monocromática, la luz escotópica, ¿ok? Bien, esto es lo que percibe nuestro ojo, pero si ahora nos vamos un paso más allá y hablamos del HDR, fijaros que las imágenes en HDR, lo que llamamos como High Dynamic Range, son aquellas que pueden registrar hasta 20 pasos de diafragma. Si recordáis la imagen que hablábamos antes, nosotros decíamos que solo podemos percibir 10 a la vez, pero hay 21 que son reales por nuestra capacidad que tenemos de adaptar, ¿sí? Entonces, nos dice 20 pasos de diafragma tiene el HDR entre el punto más oscuro y el más brillante, ¿sí? Esto es toda la información visual que tenemos a nivel de tono, a nivel de relaciones de contraste, a nivel de rango dinámico, todas las diferencias que están trabajando al mismo tiempo. 20 pasos de diafragma. ¿Cómo funciona esto con lo que... Disculpad. Está. ¿Cómo funciona esto con lo que os decía a nivel de pasos de diafragma? Bueno, pues que aunque somos capaces de percibir 21 pasos, ¿os acordáis que hablábamos de esto? Las imágenes con más de 10 pasos nos parecen irreales o poco naturales. ¿Vale? Esto es lo que os contaba antes. Que no nos vamos a encontrar en la vida real nunca en una situación en la que tengamos verdaderamente esa diferencia, donde tengamos más de 10 pasos de percepción. Y por tanto, todo lo que pase de esos 10 pasos somos capaces de percibirlo, porque nuestro ojo es capaz de percibirlo y nuestro cerebro es capaz de procesarlo, pero no lo vamos a interpretar como algo real o orgánico. Va a haber algo extraño en esa imagen porque sabemos que es una imagen generada, ¿no? Es una imagen que no podemos percibir fuera del aparato electrónico que nos está mostrando esa imagen, ¿no? Entonces, claro, veis ahí que somos capaces de percibirlas, evidentemente, lógicamente, porque para eso existe el HDR, ¿no? Porque se han hecho muchos estudios a la hora de llegar a este HDR, que es una cosa relativamente reciente, para ver hasta qué punto como seres humanos somos capaces de percibir una diferencia de tonalidad. Y efectivamente somos capaces de definirla, de percibirla, pero no la entendemos como natural, como en el mundo real. Sin embargo, una cosa es como podemos percibir o procesar, y otra cosa es lo que un sensor electrónico de una cámara, un CCD, un CMOS, etcétera, puede registrar, o lo que una luminaria, imaginemos una luminaria LED, RGB, es capaz de emitir, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre ese rango dinámico que nosotros podremos percibir o procesar, y ese rango dinámico que una fuente de iluminación es capaz de darnos, ¿no? O lo mismo con un sensor que es capaz de registrar información visual en voltaje, ¿no? Información de luz o de oscuridad. Y os pongo este ejemplo porque creo que es muy interesante, ¿no? Veis que tenéis una imagen en esa barca que tenéis a la izquierda. Ahí se puede ver, se puede apreciar más la diferencia entre los dos. Claro, dependerá un poco de la pantalla que tengáis, desde donde me estáis viendo, pero deberíais ver una diferencia en los tonos de la barca, esa zona que tenéis en el cuadrado de la izquierda con respecto a la derecha. Y esa básicamente es la diferencia entre SDR y HDR, porque fijaros que cuando vais al resto de la imagen, y especialmente a las partes que están bien iluminadas, es difícil encontrar una diferencia de contraste entre una imagen y otra. Es muy, muy difícil. Sí hay más información en lo que normalmente serían luces quemadas en SDR, Standard Definition, comparado con lo que vemos en HDR, High Dynamic Range, porque realmente hay más información, verdaderamente hay información de ceros y unos en esas imágenes casi quemadas, ¿no? Imágenes de iluminación muy alta. Entonces sí es verdad que hay más información ahí, lo cual no es tan útil a la hora de ver la imagen como la estamos viendo ahora.
sino más bien cuando hacéis postproducción, hacéis edición de vídeo, etcétera, y queréis recuperar blancos, ¿no? Blancos que están quemados y queréis ver, bueno, podemos bajar, lo hemos rodado, lo hemos grabado en cámara de una manera en la que esos cielos, por ejemplo, están completamente quemados, podemos recuperar o no, ¿no? Y eso tiene que ver con la compresión que aplicáis, con si estáis trabajando en RAW o en otro formato, etcétera, con la manera que tiene de percibir el color, el algoritmo interno que usa la cámara, pero también con esto, ¿no? Pues también con el hecho de que estéis trabajando en alto rango dinámico o estéis trabajando en bajo rango dinámico, donde mucha de esta información simplemente se desecha, ¿no? No se registra, digamos, de alguna manera, para ahorrar espacio, para que quepa en un disco duro y que los archivos de vídeo no sean gigantescos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco la información y me parece muy interesante esta idea, ¿no? Este concepto, que a mucha gente le cuesta entrar en él y que sin embargo es fundamental para entender el HDR y para entender el contraste en general, que es que no va de añadir más información en las luces altas, va en realidad de añadir más información en las luces bajas, porque nosotros tenemos más capacidad para percibir diferencias en las luces bajas que en las luces altas, ¿no? Sin embargo, hay una relación con las luces altas, la vamos a ver ahora también, ¿no? Y aquí os cuento que un monitor o una pantalla LED es una luminaria. Es decir, da igual que sea vídeo o no sea vídeo, es una luminaria. Si es un proyector, también es el mismo caso, es otra luminaria que está proyectando luz. Siempre es luz. Por tanto, si la emisión digamos, una pantalla OLED, por irnos al extremo, ¿no? Que como sabéis, las pantallas OLED, en teoría, el negro es un negro puro, ¿no? Un negro que realmente no emite luz. Es como si estuviera ese píxel apagado, ¿no? Que en la realidad no es así, pero es muy cercano a esa percepción, ¿no? Bueno, pues si su emisión de negro es pura, que ya digo que es un concepto más teórico que real, su rango dinámico empezaría en 0,1 nits, ¿sí? Que realmente, como os digo, no es siempre real, toda señal electrónica tiene algún tipo de impulso y algún tipo de luminiscencia. Entonces, cada paso extra, es decir, si nosotros empezáramos en 0,1, cada paso extra, paso de diafragma extra que aplicáramos, requeriría el doble de nits. Esto es muy importante entenderlo porque no es una relación a escala, no es una relación en una constante. No es que 100 nits vaya a suponer la diferencia entre un paso y otro, sino que esta escala, a medida que tienes que registrar un cambio de tonalidad, tienes que hacer el doble de nits. Si son 300 el anterior paso, entonces el siguiente tendrán que ser 600. Esto es de una importancia radical porque toda la tecnología que trabajamos, evidentemente, tiene una serie de consumos y no todos los LEDs pueden dar la misma intensidad lumínica. Entonces, cuando hablamos de nits, hablamos de cantidad de intensidad lumínica, de luminancia que tiene que dar cada uno de esos diodos, que tiene que irradiar o emitir esos diodos para llegar al siguiente paso en nuestra escala de contraste. Por eso tiene una importancia radical. Es verdad que antes del mundo LED, antes del mundo píxel, etcétera, esto se trabajaba de otra manera, ¿no? Cuando trabajamos con televisiones con tubos catódicos, etcétera, la idea de intensidad lumínica no estaba directamente relacionada con la idea de contraste. Sí estaba relacionada en tanto a la diferenciación entre un tono y otro, pero no en cuanto a límites, ¿no? No teníamos un límite en, digamos, la directiva o en el estándar, digamos, que emite un comité para considerar si esto era un formato de vídeo u otro. Sin embargo, ahora, en el ámbito digital, sí hay una relación entre ambos, ¿no? Esto es bastante importante entender que cada paso estamos siempre duplicando los nits. El estándar de vídeo HDTV, que es lo que explico aquí, que muchas veces lo encontráis como este REC 709, que es una recomendación, en realidad el formato es el HDTV, pero bueno, pues tenéis una recomendación a la hora de trabajar con él, las dos os las podéis bajar y leer enteras, esto no es nada opaco, totalmente transparente, esta información está ahí y tiene un rango un rango máximo de 7 pasos. Mucha gente se queda también un poco como pensando otra vez, esto tiene sentido, lo de los 7 pasos, porque tendemos a pensar que hay más pasos, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad no es así, son solo 7 pasos, es decir, 120 nits desde ese negro puro que delimitamos antes con 0,1 nits. Entonces, si nosotros vamos cada paso duplicando la cantidad de nits, llegaremos a esos 120 nits, ¿sí? Y esto es lo que el estándar dice.
¿vale? Es un poco chocante, ya digo, para mucha gente porque pensamos que funciona de otra manera y 120 nits no es tanto. En realidad os pone ahí un monitor HDR estándar, no hablamos de nada súper caro, una tele estándar que podamos tener por ahí, actual puede ir desde los 0.1 nits hasta los 500 nits, cuando estamos en blanco puro, ¿no? Y que son 12 pasos, es decir, está fuera del estándar. Son más de 7 pasos del estándar de HDTV. Otra cosa que la mayoría de gente no entiende muy bien, ¿no? ¿Cuál es esta relación? Y no solo eso, sino que os pongo aquí que hay monitores que pueden llegar a 14 o 15 pasos de diafragma. Pero es importante esta diferenciación porque se tiende a pensar que los monitores HDR muy caros, por esos monitores de campo, por ejemplo, que se utilizan en el mundo del cine, en rodaje, en postproducción, etcétera, se tiende a pensar que la diferencia a la hora de registrar la luz o de mostrar la luz y poder ver todas esas diferencias en el rango dinámico, que es radical entre un monitor barato y un monitor caro. Esto no es así en absoluto. Como veis, son solo 2, 3 pasos de diferencia, no más. En cuanto a registro de cantidad de luz, ¿vale? Otra cosa es capacidad para registrar todos los colores del espectro, definición y un montón de cosas más. Pero a nivel de percepción de contraste, no hay tanta diferencia entre uno caro y uno no caro, ¿vale? Y veis abajo de todo que os dice el estándar HDR-TV, o sea, ya no hablamos de HDTV, sino hablamos de alto rango dinámico dentro de la alta definición, de HD, que es lo que normalmente leéis como recomendación 2100, tiene 17,5 pasos. 17,5 pasos. Es decir, puede ir de 0,005 a 1000 nits. ¿Por qué ahora he cambiado la referencia? ¿Por qué ya no sigo usando la referencia de 0,1 nits? Porque el estándar, el propio estándar, determina que estas son las cifras que tenemos que usar. Estos son exactamente los nits que se deben usar, de 0,005 a 1000 nits. Y para en 1000 nits. Es algo que se decide en el estándar por los motivos que sean, a nivel de fabricantes, etcétera. Es algo que es muy criticado. Ya ha habido voces importantes, sobre todo en el ámbito del cine, que han salido a directores de fotografía que han salido a hablar de esto y por qué es así, y por qué el estándar se hizo de esa manera. Pero hay que entender que esto siempre tiene relación con la tecnología imperante en el momento, lo que era físicamente posible o no, consumos, eficiencias, qué es, digamos, financieramente, que se puede vender a un precio razonable o no, y un montón de cosas más, ¿no? Pero como os digo aquí, si fuerais capaces, si realmente vuestro ojo fuera capaz de apreciar esta diferencia y procesarla, que como sabéis nos seguiría pareciendo irreal, porque en nuestro día a día vemos 10 pasos de diafragma, no 17,5, pero si nuestra mente pudiera procesarlo y nuestro ojo pudiera percibirlo, tendríamos, para que eso fuera posible, tendríamos que tener una iluminación ambiente que no supere los 5 nits. Y esto es prácticamente imposible. Cualquiera de vosotros en vuestro salón, aunque tengáis la luz completamente a oscuras, la propia pantalla es una fuente de luz que va a irradiar luz y va a rebotar en las paredes que tenéis alrededor de la casa. Si vuestras paredes son blancas, peor todavía, pero sea cual sea el color, a no ser que lo tengáis todo con un negro opaco, Vanta Black, por ejemplo, que es esa pintura que no refleja ningún tipo de luz, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente nadie tiene, pues no seríais capaces de ver toda esta gama, ¿sí? Y hace casi que no sea importante el hecho del HDR, porque la mayoría de la gente cuando ve Netflix, cuando ve HBO, lo que sea, la plataforma estándar que se esté viendo, pues está viendo siempre con una luz encendida, ¿no? Y con muchísimo más de 5 nits. Es información importante. Otra información importante es la que os enseño aquí, que tiene relación con lo que os decía antes, que es que veis que cuando se os dice que el Full HDR de una pantalla es Full HDR porque da todo el rango hasta los 1000 nits, ¿vale? O cercano a los 1000 nits, en realidad os está hablando de ese 2% que tenéis ahí, un cuadradito pequeñito que os pone ese 2%, ese sol que está ahí, esa área, es un 2% de la imagen total, porque si la pantalla, y esto aplica a LED también, en pantallas de LED grandes, si la pantalla de LED tuviera que dar toda esa cantidad de luz al mismo tiempo en toda la superficie, el consumo sería drásticamente alto, por tanto, bueno, pues los drivers tendrían que ser capaces de soportarlo, habría una gestión de la intensidad y del voltaje completamente diferente, un power supply tendría que ser capaz de asumir esos cambios, además muy rápidos entre una imagen y otro, que no hubiera
una imagen en la parte de atrás, un fondo que pudiéramos apreciar la diferencia entre una y otra. Es decir, recordar siempre que nuestro ojo se adapta muy rápido, pero los aparatos electrónicos tienen otros ámbitos, no solo el visual, que determinan el que algo se puede hacer o no. Y este es el caso perfecto donde se ve que la diferencia entre un monitor muy caro, de muchísima calidad, a nivel de la cantidad de HDR que puede mostrar en un área grande, pues tiene que ver con esto, ¿no? No tanto con una calidad general, sino cuánta de área, cómo de grande puede ser esa área con luces altas, ¿no? Bien, ya estamos acabando y realmente lo que os quería decir es que al final la luz rebota, se difumina, mezcla distintos espectros lumínicos, es decir, todo eso ocurre en vuestro día a día, en una sala de cine, en vuestro salón, todo rebota con todo y no se trata solo de la fuente de luz que sale hacia adelante, sino cómo luego se comporta en el ambiente, ¿no? Los tipos de los objetos que hay alrededor, cuáles de ellos absorben, cuáles de ellos reflejan ciertas longitudes de onda y por tanto color, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ocurre en cualquier escenario y eso ocurre en ese contexto del que hablábamos antes, ¿no? Cuando tenéis luz parásita alrededor, si tenéis unas farolas de sodio, por ejemplo, muy amarillas, pues evidentemente eso va a afectar la percepción que se tiene de los colores dentro del escenario y un montón de cosas más. Por tanto, el contraste siempre depende de esto. Y os digo también ahí que, lo que importa no es el aparato, ¿sí? Es algo que también cuesta hacerse la idea, pero no es lo que importa. Lo que importa no es realmente la luminaria o el aparato electrónico, sino las condiciones de visualización de los que están viendo, ¿no? Por otro lado, os digo también que emitir más luz no equivale a más rango dinámico, más luz no es más HDR, ni tener más contraste, que como sabéis, más contraste es menos rango dinámico, ¿no? Menos diferencia entre negros y blancos. Pero, pues como os decía al principio, una clave de iluminación baja sí que influye y mucho para conseguir cualquiera de las dos cosas. Por tanto, en general, en un evento siempre es mejor trabajar en claves de iluminación más bajas, a pesar de que a las cámaras a veces no les guste demasiado esta idea, ¿no? Pero nuestro ojo funciona así y aprecia más calidad de esta manera. Y por último, que el objetivo del diseño es guiar la mirada del espectador. Esto es lo que siempre hay que entender en el ámbito del contraste, que nos lo enseñó Caravaggio, con eso empezamos y un poco cerramos la rueda, ¿no? El contraste sirve para explicar la imagen, para explicarle al espectador con narrativa de dónde va algo, hacia dónde va algo, qué es importante, qué no lo es, qué tiene simbología, qué no la tiene, qué está delante, qué está detrás, a la izquierda, a la derecha, qué tipo de ropa tienes, qué textura tiene esa ropa. Todo eso viene de la luz y viene del contraste. Y así es como lo debemos entender, ¿no? Realmente el exceso de información visual, tener demasiada información en la imagen, es tanto ineficiente como muy complicado para nuestro proceso perceptivo, porque siempre vamos a sufrir mucho más para entender la imagen o al menos para poder estar cómodo delante de esa imagen, ¿no? Para que nos resulte atractiva, impactante, interesante. Bueno, nada más. Yo, al que le interese, os pongo esta slide para que sepáis que bueno, pues yo he trabajado en un libro que tengo por aquí, muchos de vosotros lo conocéis, en el ámbito de iluminación, pues he decidido hacer un método sobre luz escénica, donde hablo de esta idea del contraste, cómo se aplica la iluminación, cómo se aplica el color, al concepto de diseño, también desde el punto de vista de investigación y de otras artes del diseño gráfico, etcétera. Y bueno, lo tenéis disponible ahí, solo con escanear ese QR, para quien quiera aprender un poco más de algunos de los conceptos de los que hemos esbozado aquí, pero ya más directamente relacionados con un diseño de iluminación específico, con narrar con luz, con explicar la luz o la escena de cierta manera. Y nada más. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer, con muchísimo gusto ahí tenéis mi contacto, tanto mi perfil de LinkedIn como mi correo electrónico, y con mucho gusto os responderé. Ben, muchísimas gracias, gracias por la participación, gracias por el contenido. Me encanta de que, aún siendo desde el lado de un experto, tú tienes la habilidad de poder decirlo como para que algunos que no entendemos tanto de iluminación lo entendamos. Entonces, muchas gracias por eso. Aprovechando el momento y ya que comentabas de tu libro, ¿nos das así un pequeño... un breve resumen de qué vamos a encontrar en el libro, hacia dónde
tal vez cómo recomendarlo para personas que están dentro de AB, porque sé que siempre es una pregunta, ¿no? ¿Dónde profundizamos en el contenido que no podemos profundizar en una hora en una charla, ¿no? Sí, yo creo que lo que se explica un poco en el libro es el entender conceptos que normalmente solo llegan de la experiencia, ¿no? Yo lo que me encontré es que realmente como diseñador de iluminación, después de muchos años trabajando, uno tenía que equivocarse constantemente, ¿no? Una y otra vez para poder llegar a conclusiones muy claras, ¿no? De por dónde van los tiros, ¿no? De cómo funcionan conceptos como los que estamos contando, ¿no? El contraste, la luz, el color y sobre todo herramientas, ¿no? Yo hablo de esta idea de herramienta, tanto de rol como de ubicación, como puede ser un contraluz, un frontal, distintas maneras de trabajar la luz que siempre que se explican desde el punto de vista técnico, ¿no? Y también es muy curioso ahora que mencionas, Renata, todo el tema del mundo AV, del mundo media y broadcast, que hay como una desconexión muy clara entre el mundo de la luz y el vídeo, ¿no? Es como si fueran mundos que no tuvieran nada que ver el uno con otro y en realidad es todo lo contrario. Nosotros trabajamos con tecnología LED en el ámbito de la iluminación constantemente, en el ámbito del vídeo se trabaja con tecnología LED constantemente, el sensor de una cámara son píxeles que vuelve a ser el mismo concepto, entonces al final siempre estamos trabajando con ceros y unos, ¿no? Porque todos estamos en el ámbito digital, pero además siempre estamos trabajando con luz e interpretarla, por ejemplo, la fotometría, pues hay a gente a la que le cuesta entender que montar dos proyectores, hacer un blending de dos proyectores, por ejemplo, ¿no? Que es lo más, como los primeros pasos del ámbito del vídeo, pues tiene mucho más que ver con la fotometría, entender qué son los luxes y cómo se combinan entre sí, qué es una cobertura, cómo se mezcla, que con otra cosa, ¿no? Bueno, pues eso y mucho más se explica en el libro, pero siempre intento de una manera muy amena y muy sencilla, intento facilitar conceptos complejos y avanzados para que todo el mundo pueda acceder a ellos, aunque se sea un estudiante. Buenísimo, perfecto. Y te agradecemos mucho por eso. La verdad que aprendí mucho el día de hoy. Gracias de nuevo, Ben, por estar con nosotros y por tener esta oportunidad de poder aprender un poco de tu conocimiento y de tu experiencia. ¿Me ayudas con el próximo slide, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, recordarles a todos que si quieren seguir creciendo con Avixa, si quieren seguir aprendiendo, también otras opciones que tienen son nuestros cursos. Tenemos el curso de inicio rápido, fundamentos, la preparación para el CTS, tenemos los estándares de la industria, tenemos eventos como estos, como Congreso Avixa, los foros, nuestros talleres, nuestros cursos y bueno, tenemos muchísimo contenido y artículos para ustedes también en Exchange, entonces hay muchas formas de seguir profundizando en el contenido, es simplemente que ustedes se pongan manos a la masa y vayan a buscarlo. Próximo slide, por favor. Recordarles que nuestro Congreso Avixa Virtual este año tenemos 3 días de grabaciones. Tenemos el día 11, 13 y 15 que vamos a tener grabaciones como esta grabación que están viendo el día de hoy de Ben, donde tendremos temas desde inteligencia artificial, gamificación, tendremos el tema de diseños audiovisuales, un poco de todo lo que esta industria anda buscando. Próximo slide. Y en los días en vivo seguimos con la dinámica del día de 12 de agosto. Tenemos todo lo que es el Business Development Day para lo que son ejecutivos, directores y liderazgo en la industria B. Y el día 14 todo lo que es para instaladores, diseñadores y técnicos AB. 5 días de Congreso Avixa virtual. Los reto a encontrar una charla que no les haga a lo que ustedes hacen profesionalmente. Realmente este año tenemos muchísimo contenido, más de 40 sesiones. Realmente ha sido un trabajo arduo para tratar de llevarles valor y educación a la industria, así que espero que lo puedan aprovechar. Próximo slide, por favor. Y sin más, nuevamente darle las gracias a Ross por ser el patrocinador del Congreso. Gracias nuevamente a Ben por estar con nosotros el día de hoy. Espero que puedan seguir aprovechando el Congreso Avixa y todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Gracias, Ben. Gracias a todos y a todas.